Hola, muy buenos días. Pues el día de hoy quiero hablar sobre un libro que me pareció muy interesante y de hecho fue el último libro que leí en el año 2020 y ese es el libro de Mi lucha de Adolf Hitler. Bueno, pues este es un libro muy polémico, es un libro, sin embargo, que es muy trascendental si quieres entender las cosas políticas, términos como el nacionalismo, el internacionalismo o globalismo aparecen en este libro y me pareció muy interesante y se los quiero compartir. Antes que nada, quiero decir que yo no soy antisemita, no comparto muchas cosas de la ideología nazi de Adolf Hitler, pero es un libro muy interesante y vale la pena leerlo. Bueno, pues para empezar vamos a ver quién fue Adolf Hitler. Adolf Hitler fue un político, fue un militar y fue un dictador alemán. Él fue el Führer o el líder de Alemania desde 1934 hasta su muerte. Él llevó al poder al Partido Obrero Alemán Nacionalista y durante el periodo denominado Tercer Reich o Alemania Nazi. Y también fue el que inició la Segunda Guerra Mundial cuando invadió Polonia en septiembre de 1939. Pues en términos generales, el libro expone la base ideológica del nazismo y define la política social, económica y cultural de la Alemania nazi. Es un libro en el que aparecen las muy personales convicciones de Hitler, como su antisemitismo y lo que él llamaba también la superioridad de la raza aria. El libro, aparte de ser ideológico, también es autobiográfico y narran cómo eran las cosas en su hogar, cómo eran las cosas con sus padres. Hitler amaba a su madre y narra cómo Hitler quedó huérfano a la edad de 15 años de ambos padres. Después de la muerte de sus padres, Hitler se cambió de ciudad, se mudó de ciudad a Viena y fue en Viena donde él empezó a trabajar como peón y como pintor. Fue en ese periodo también cuando Hitler comenzó a leer mucho. Él se convirtió en un lector empedernido y leía las veces que pudiera, las veces que estaba en descanso, él se ponía a leer. Y fue en Viena también cuando Hitler conoció dos doctrinas filosóficas, ideológicas que abundaban en ese tiempo, que era el judaísmo y el marxismo. Y para él esas doctrinas representaban un veneno para la nación alemana. Y fue en ese entonces cuando él se convirtió en un antisemita fanático. Pues una de las cosas autobiográficas que más me llamó la atención fue la Primera Guerra Mundial. En este libro, la narración que se hace de la Primera Guerra Mundial siempre es a través de los ojos de Hitler, siempre a través de la perspectiva de Adolf Hitler. Pues vamos a ver que Hitler fue un soldado que se alistó al ejército alemán y combatió en la Primera Guerra Mundial. Pero en octubre de 1916, él cayó herido en combate. Cuando él cayó herido en combate, para su recuperación lo enviaron a un batallón de reserva y él se dio cuenta de muchas cosas, de muchas situaciones que no le gustaron. Cómo no había el mismo entusiasmo en el batallón de reserva que en la línea de batalla. A pesar de que la línea de batalla eran enfrentamientos duros, él denominaba un infierno que sufríamos, pero él estaba en la línea de batalla bien firme y luchando al 100% a favor de la nación alemana. Él en el batallón de reserva vio muchas cosas que no le parecieron. Él consideraba a mucha gente muy pusilánime, gente muy que no era patriota en sí como él era patriota. No era nacionalista como él era nacionalista. Y ahí también se dio cuenta de algo que no le gustó. La mayoría del personal administrativo en ese batallón de reserva eran judíos. Ellos eran amanuenses. ¿Qué es un amanuense? Un amanuense es una persona que copia documentos. Entonces, dice que la mayoría de los judíos eran amanuenses y la mayoría de los amanuenses eran judíos. Aparte, también había muchos judíos en el personal administrativo. Entonces, Hitler decía que estos combatientes de batalla, entre comillas, andan aquí, pero no están en la línea de fuego. Estos judíos andan aquí de administrativos, pero no están al pie del cañón. Y eso fue algo que también alimentó más su odio en contra de los judíos, de por sí de lo que ya los odiaba. En marzo de 1917, Hitler se reincorporó nuevamente a un regimiento y otra vez empezó a luchar. Pero en octubre de 1918, Hitler cayó otra vez herido y quedó parcialmente ciego.
Eso a causa de unas granadas de gas, de un gas llamado Cruz Amarilla, lanzadas por las tropas británicas, por las tropas inglesas. Y pues fue llevado a un hospital para su recuperación. Pues ya en noviembre de 1918, Hitler se entera de que Alemania había perdido la guerra y estaba a merced de sus enemigos. Esto fue un hecho muy trascendental para Hitler. Hitler declara en su libro que él no había llorado jamás. La última vez que lloró fue en la muerte de su madre, y después de eso no había llorado hasta ese día. Él sentía que la nación alemana estaba a merced de sus enemigos. Él se sintió derrotado, humillado, y fue algo muy trascendental para él. A partir de ese momento, él decidió dedicarse a la política. La manera dramática que Hitler narra esa historia por momentos te hace sentir empatía con él, aunque obviamente pues no eres empático a toda su ideología, a todo lo que él hizo, pero la manera en que él te lo cuenta hace que sientas una cierta empatía por él. Y eso también es parte de cómo él logró ser un gran orador y cómo él logró manipular a las masas. Bueno, pues un punto clave que yo encontré en el libro es el punto del fanatismo. Hitler dice que el futuro de un movimiento depende del fanatismo y de la intolerancia con que sus adeptos sostengan su causa como la única justa y la impongan frente a otros movimientos de índole semejante. El ejemplo que dice Hitler en su libro me llamó mucho la atención, y es el ejemplo del cristianismo. Hitler dice que la grandeza del cristianismo se debió al inquebrantable fanatismo con que proclamó y sostuvo su propia doctrina. Y esto es algo que yo considero que es totalmente cierto. Veamos, los primeros cristianos, ellos predicaban en todas partes el evangelio, predicaban a Jesucristo y estaban dispuestos a dar su vida hasta la muerte con tal de predicar su causa. Su causa era Jesucristo, que otros conocieran a Jesucristo. Ellos tenían una devoción extrema que no les importaba perder la vida a favor de su causa. Y pues esto es algo que Hitler obviamente lo usó para su propio provecho y para su propia ideología. Pero yo creo que si nosotros nos entregamos todo nuestro ser y toda nuestra vida, si somos fanáticos de una causa y entregamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo hacia una causa, hacia un objetivo, podemos lograr grandes cosas y podemos impactar muchas vidas. Esa es mi opinión. Pues un tema muy importante y muy relevante que yo encontré en el libro es el tema de la manipulación de las masas. Vemos que Hitler utilizó a las masas para conseguir sus objetivos. Hitler era un manipulador de primera categoría. A pesar de que era un gran orador, también era un manipulador muy experimentado. Hay un capítulo específico que se llama Propaganda de Guerra, en el cual Hitler dice que la capacidad de asimilación de la gran masa es limitada, y también es limitada su facultad de comprensión. En cambio, es enorme su falta de memoria. Hitler dice que la mayoría del pueblo tiene un modo de pensar y obrar que se subordina más a la sensibilidad anímica que a la reflexión. Y eso es cierto. Por ejemplo, en el tiempo de Hitler se manipulaba a la gente a través de 3 medios. Un medio era el cine, otro medio era la radio y el otro medio era el periódico. Y a través de esos medios de comunicación masiva, a través de esa prensa, se manipulaba a la gente. Hoy en día se manipula a la gente a través de la televisión todavía, aunque ya menos, pero a través del internet y sobre todo de las redes sociales. A través del internet y de las redes sociales, se puede manipular a todo un sector de la población, a la gran masa de la población se puede manipular de una manera más fácil. En el tiempo de Hitler, pues era a través de la radio y del periódico. Más adelante, Hitler afirma que la prensa es el factor que continúa obrando en el proceso educativo del adulto. Y Hitler clasifica al lector de periódico en 3 grupos. En ese tiempo, pues obviamente el periódico era un medio de comunicación masivo. Ahorita en la actualidad ya está quedado obsoleto, pero en el tiempo de Hitler era un medio de comunicación masivo muy importante. Entonces Hitler clasifica al lector del periódico en 3 grupos. El grupo número 1 son los crédulos que admiten todo lo que leen. El grupo número 2 son aquellos que ya no creen nada. Y el grupo número 3
son los espíritus críticos que analizan lo leído y proceden a juzgar. Numéricamente, el primer grupo es el más grande de todos y abarca la gran masa de la población y representa a la clase menos intelectual de la nación. El segundo grupo es más pequeño y está constituido a lectores que, aún teniendo la verdad misma enfrente de ellos, siempre se van a mostrar escépticos. El tercer grupo es el grupo más pequeño de todos y está constituido por lectores verdaderamente inteligentes, que son espíritus analistas y que piensan con independencia y con educación. Hitler se dio cuenta que la gran mayoría del pueblo, la gran masa del pueblo, no es intelectual, no es analista, no analiza las cosas, simplemente se tragan todo lo que les dicen. Entonces, a partir de ese momento, Hitler, un hábil orador, un orador muy carismático, les metió su idea de nacionalismo, de racismo, de la superioridad de la raza aria, y la gran masa de población lo siguió. Y esto es algo que hasta en la actualidad, eso pasó en Alemania en el tiempo de Hitler, eso pasa en México en la actualidad, y eso pasa en la gran mayoría de países del mundo. La gran masa de la población se puede manipular a través, pues obviamente, de la prensa, o en la actualidad de las redes sociales, y de gente que sea hábil en oratoria, que sea carismática y que esté en puestos altos, puede manipular a la gran masa de la población. Esto es algo que Hitler hizo. Bueno, pues este libro tiene mucho contenido, abarca muchos temas, los cuales no voy a tocar porque no los recuerdo todos, pero otro tema que me llamó la atención fue el de la disciplina. Hitler se formó una disciplina muy rígida y muy estricta en el ejército, y esa disciplina la llevó a sus subordinados en el Partido Obrero Alemán Nacionalista. Gracias a esa disciplina, el Partido Obrero Alemán Nacionalista ascendió al poder, y por alrededor de 12-13 años, Hitler estuvo en la cima del poder. No puedes llegar a ser el líder de una nación si no tienes disciplina. Y con esto no estoy alabando a Hitler, simplemente estoy diciendo lo que es. Otro tema que me llamó la atención es el tema del deporte. Hitler creía que se debe poner más énfasis a la educación física, y creo que Alemania lo hace hasta la actualidad, porque han sido 4 veces campeones del mundo en fútbol, tienen buenos atletas, aunque el fin de Hitler sería formar buenos soldados, pero decía que una educación ideal sería educación física todos los días, 1 hora por la mañana y 1 hora por la tarde. Eso es algo que yo estoy de acuerdo, porque creo que la educación física es parte integral de la educación. Pues dice cuestiones que para él son importantes, como ve al judío como un negociante, y yo también veo al judío como un negociante. Yo no tengo nada en contra del judío, pero Hitler ve al judío como un negociante, y pues podemos ver que sí es cierto. Mejores negociantes, dueños de empresas, son judíos. Por ejemplo, Mark Zuckerberg de Facebook es judío, y muchas celebridades de premios Nobel son judíos, y es cierto, eso, por esa parte es cierto, aunque Hitler los odiaba, pues yo no. Y pues, esa es mi opinión a términos generales del libro Mi Lucha de Adolf Hitler, uno de los libros más interesantes que leí en el año 2020, el último libro que leí. Pongan en los comentarios qué les pareció el análisis, qué me faltó, si están de acuerdo con mi análisis, si no están de acuerdo con mi análisis, y eso sería todo de mi parte. Saludos y bendiciones.